Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el jueves 2 de junio. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Excelente jueves, Pepe, para ti y para los amigos del auditorio. Y saludamos al equipo técnico en la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. Ariana Reyes está al frente del equipo de televisión. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. Playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Y en el generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y desde luego, nuestro agradecimiento de todos los días a UNO TV por el apoyo y facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Óscar. Vamos primero con lo último. Ya se encuentra en México, en el hangar de la Fiscalía General de la República, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. Hoy fue extraditado por Estados Unidos para enfrentar en México cargos por peculado y asociación delictuosa. El juicio, el proceso, ocurrirá en el estado de Chihuahua. En este momento el exgobernador está siendo examinado médicamente para certificar las condiciones de salud en las que se encuentra y trasladarlo inmediatamente a la ciudad de Chihuahua. Juan Antonio Jiménez está en el hangar a donde llegó el avión de la Fiscalía General de la República con el exgobernador Duarte, quien va a ser enjuiciado, será procesado por esta corrupción y desvíos de fondos por al menos 120 millones de pesos. En la imagen de Telefórmula está el avión Bombardier, en el cual fue trasladado procedente de los Estados Unidos, concretamente de Miami. Juan Antonio Jiménez, adelante, buena tarde. Gracias, Pepe. Como bien lo señalas, el gobierno de los Estados Unidos entregó en extradición a nuestro país al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para que sea procesado por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, los cuales son considerados por nuestras leyes como delitos graves. El exmandatario fue entregado a elementos de la Fiscalía General de la República en la ciudad de Miami, en la que se encontraba ahí desde julio del 2020. A lo largo de todos estos últimos meses, sus abogados tramitaron todos los recursos que haría a su mano para buscar que no lo trajeran extraditado a México. Duarte Jaques fue llevado a bordo del jet Bombardier Challenger con matrícula XBNWD y llegó minutos después de las 3 de la tarde. La Fiscalía General de la República procederá a la entrega del reclamado a las autoridades del estado de Chihuahua a fin de que pongan al exmandatario estatal a disposición del juez de control del distrito judicial de dicha entidad, en virtud de que el 8 de octubre del 2019 se liberó la orden de aprehensión en su contra y ante quien se iniciará este proceso penal correspondiente. A dicha persona se le acusa de que presuntamente, en acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvío de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos extraídos entre el 2011 y el 2014. Una vez que ya aterrizó este avión, a César Duarte se le dio a conocer los delitos de su detención y se le está practicando todavía el examen médico para corroborar el estado de salud en el que se encuentra, y una vez que concluya todos estos trámites, Pepe, será entregado a las autoridades que lo requieran para que de manera inmediata lo lleven directamente hasta el estado de Chihuahua. Nosotros, Pepe, estamos aquí al pendiente para saber el momento exacto en que se ha llevado hasta este estado fronterizo. Pepe, el reporte. Completo. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Muy buena tarde. Allá lo esperan en Chihuahua, por supuesto, sus acusadores. Entre ellos, por supuesto, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos. Ella pertenece a un partido distinto, políticamente hablando, al que perteneció César Duarte, que era el PRI. Dice María Eugenia Campos que en su administración no habrá perdón ni olvido para los exgobernadores. El mensaje lo difundió a través de las redes sociales.
y celebró que se pueda llevar a cabo ya el proceso judicial en México que está pendiente para que se haga justicia y si resulta responsable el exgobernador César Duarte Jáquez pague por sus delitos. Tal como lo dije desde mi toma de posesión, hoy quiero reiterarles que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Habremos de concretar por fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia, esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora finalmente haremos realidad. En Chihuahua estamos listos para que se dé continuidad a las investigaciones y se lleven a cabo los procesos de esta y de todas las denuncias pendientes, siempre con apego irrestricto a la ley. He dado instrucciones al fiscal general del Estado, al maestro Roberto Fierro, para que atienda de forma meticulosa las carpetas de investigación. Por su parte, la Fiscalía General de la República puede también solicitar la atracción del caso particular al ámbito federal. Y de ser así, también estamos listos para coadyuvar, colaborar y acompañar en todo momento a la autoridad federal a fin de que se alcance la justicia en beneficio de los chihuahuenses. Tenemos contacto vía telefónica en este momento con el abogado Ricardo Sánchez Retana, abogado del exgobernador de Chihuahua, extraditado hoy de los Estados Unidos a nuestro país. Abogado Ricardo, gracias por aceptar la llamada. Buenas tardes. A la orden, Pepe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo. ¿Cuál es la situación de tu cliente en este momento? Llegó al hangar de la Fiscalía General de la República. Lo están revisando y lo van a mandar a Chihuahua. Exactamente, y al mismo tiempo ya vamos nosotros para allá. Esperamos que esta noche madrugada o el día de mañana se le presente ante el juez a que el Ministerio Público le formule imputación por los cargos, por los delitos exclusivamente por los que Estados Unidos autorizó su extradición. Tenemos aquí la lista de delitos por los cuales sería juzgado en México. Transferencia ilícita de más de 96 millones de pesos entre 2011 y 2015 a empresas con sede en Chihuahua, de las cuales él era accionista. La Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte son las empresas. ¿De qué más lo acusan? Los dos cargos por los que le van a formular imputaciones por asociación ilícita y por peculado. Son los dos delitos que le van a atribuir, que le van a imputar. ¿Cómo lo han tratado? ¿Has hablado con él? Sí, prácticamente todos los días y está tranquilo, la verdad, fuerte, sobre todo en la parte moral, y la verdad es que tenía él ya muchas ganas de llegar a México para enfrentar esta imputación y resolver su situación jurídica y demostrar que los hechos por los que se les atribuye y se le van a formular imputación no son ilícitos. ¿Por qué razón Estados Unidos le rechazó el habeas corpus? A ver, te cuento, Pepe, el tema de la extradición, como ya lo has explorado tú en varios otros asuntos, no atiende a un tema de fondo del asunto, sino la autoridad a quien se le solicita sea extraditado una persona, solo tiene que acreditar, tiene que tener por acreditado que los delitos por los que se le va a juzgar en el estado requirente son delitos en los dos estados y que no esté prescrito y que el individuo sea la persona requerida. Estados Unidos no ha prejuzgado ni se ha pronunciado en relación a los ilícitos, al tema de valoración de prueba, ni mucho menos. ¿Cuál va a ser la estrategia de César Duarte en su defensa? Faltaría yo a mi deber profesional, Pepe, si te dijera públicamente cuál sería, pero sí te quiero decir que la FGR hace unos años, por prácticamente los mismos hechos, resolvió una carpeta de investigación, dándole un ejercicio de la acción penal. Del patrimonio de César Duarte y de su familia fue materia de escrutinio de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la propia FGR y el SAT. Yo te puedo decir que son los mismos hechos y que César va a sí o sí salir bien librado de esto. ¿Alegaría tu cliente persecución? Sin duda. Desde el día 1 lo hemos dicho y hoy nos sentimos
tranquilos de que llegamos a una administración para nada amiga ni que nos van a consecuentar, pero por lo pronto no traemos la carga política de traer el gobernador. Sí o sí, las pruebas de cargo que tiene César en su contra, pues son los dichos de la persona que sí administraba los recursos del Estado, que era el entonces secretario de Finanzas. El secretario de Finanzas con el gobernador Javier Corral. Con César Duarte, su secretario de Finanzas, que fue... correcto. Los recursos, Jaime Herrera, es el principal imputador en contra de César. Pero Javier Corral le traía ganas, las mismas que le trae María Eugenia Campos Galván, quien ha declarado hoy que con el exgobernador no habrá perdón ni olvido. Bueno, si te soy sincero, Pepe, no me meteré a la parte política, esto no me corresponde, si no, no será yo un buen defensor. Pues te agradezco. ¿Algo más que gustes agregar, abogado? Nada, Pepe, pues gracias por tu tiempo y por tu espacio. Muchas gracias a ti por permitirnos la entrevista. Hasta el rato. Gracias. Adiós. Ricardo Sánchez Retana, el abogado defensor de César Duarte Jaques, hoy extraditado a México, procedente de los Estados Unidos, donde estaba detenido desde el año de 2020. Hace prácticamente 2 años fue detenido en Miami. Y estas son las noticias más importantes en pocas palabras. Le informo. Transportistas liberan bloqueos, se registran conatos de violencia e inconformidad. Claudia Sheinbaum reitera que el aumento al transporte no pasará. Costa de Oaxaca bajo escombros. Continúa llegando ayuda. El país está en calma. No hay indicio de violencia previo a las elecciones del domingo, esto lo asegura el presidente López Obrador. La mamá del Chapo merece todo mi respeto, insiste el presidente. Porfirio Muñoz Ledo acusa contubernio entre AMLO y el narcotráfico. No, pues no, responde el secretario de Gobernación al ser cuestionado sobre la grabación que presentó el líder del PRI, Alejandro Moreno. Si el presidente acude a la Cumbre de las Américas, se iría el viernes. Si no, enviaría al canciller Ebrard. Presunto asesino de Viridiana Moreno, vinculado a otros feminicidios, cayó tras usar el celular de una de sus víctimas. Y en lo que se refiere a la invasión rusa en Ucrania, le cuento que a punto de cumplirse 100 días de la guerra en Ucrania, Rusia continúa su avance en el Donbass y ya controla casi todo Severodonetsk, mientras que Zelensky admite que ya perdió el 20% del país y el Kremlin advierte que armar a Kiev provocará que más naciones se involucren en el conflicto. Gracias, José Luis Arévalo. Noticias importantes en pocas palabras, a lo cual habría que agregar el tiroteo, el de hoy, ocurrido en Wisconsin, en un cementerio. El tiroteo ha dejado varios heridos. Son varias personas las que recibieron los disparos durante un funeral en el sureste de este estado estadounidense. De acuerdo con la policía del condado de Racine, mientras los seres queridos se despedían de un hombre de 37 años. El departamento de policía les dijo a los residentes que se mantuvieran alejados del cementerio de Graceland debido a los múltiples disparos. Fue a las 2 de la tarde con 26 minutos. Hay víctimas, pero se desconoce cuántas en ese momento, según un comunicado de la policía en primera instancia. Resulta que un sospechoso disparó e hirió a 5 personas durante este funeral en el cementerio mencionado. Un sospechoso disparó e hirió, a la gente durante el funeral en este cementerio de Graceland. Se espera que en cualquier momento el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hable públicamente en las próximas horas, en cualquier momento sobre la serie reciente de masacres que se vive en Estados Unidos, que sufre, que desangra a Estados Unidos. Estamos hablando de que van 18 y con 19 tiroteos en una semana desde la masacre ocurrida el martes de la semana pasada en Uvalde, en Texas, que costó la vida de 21 personas, 19 niños de 10 y 11 años de edad, alumnos de la primaria, Rob, y también la muerte de dos maestras. Tiene que hacerse algo, dice el presidente de Estados Unidos. Hay que aprobar, le pide al Congreso,
aprobar leyes sensatas para combatir la epidemia de violencia con armas de fuego que cobra vidas cada día, le digo. 1,5 tiroteos por día se está reportando en la Unión Americana. 18 tiroteos van desde el martes de la semana pasada. Estaremos pendientes de lo que tenga que decir al pueblo de los Estados Unidos el presidente Joe Biden. Al otro lado del Atlántico, fue aclamada la reina de Inglaterra en el primer día del Jubileo de Platino. El saludo de la familia real británica en el balcón del Palacio de Buckingham marcó el inicio de las celebraciones por el Jubileo de Platino de la monarca más respetada, la reina Isabel II. Ante la atenta mirada de decenas de miles de seguidores, Su Majestad a los 96 años de edad continúa haciendo historia y reapareció para inaugurar lo que serán 4 días de celebraciones que conmemoran sus 70 años en el trono. Y para esta ocasión el cielo de Londres también se engalanó con un espectacular despliegue en el que más de 70 aeronaves de la Real Fuerza Aérea sobrevolaron la residencia oficial de la soberana, haciendo muestra de su ingenio y pintando a su paso una estela de colores de la bandera británica y formando con aviones de combate el número 70. En tanto, el famoso y multitudinario desfile militar Trooping the Colour, la solemne marcha, también homenajeó a la reina Isabel II, que se ha convertido en la primera soberana británica en festejar 70 años de reinado y la segunda en el mundo, tan solo por detrás del monarca francés Luis XIV, quien estuvo 72 años en el trono. Numeritos financieros con Beto León. El peso recupera fuerza ante el dólar y se mantiene abajo de los 20 por cada billete verde. La apreciación de hoy es del 0.64%, equivalente a 12.66 centavos. Al cierre de jornada cotiza en 19 pesos con 56 centavos por cada dólar en un mercado pendiente a los últimos datos de la economía estadounidense. La Bolsa Mexicana de Valores mal y de malas, liga 4 días de pérdidas consecutivas. La caída de hoy es del 1.04%. El índice de precios al consumidor pierde el piso de las 51,000 unidades para quedar en 50,971.38 puntos. Cifras del INEGI revelan que la venta de vehículos ligeros en México subió 5.56% en mayo. Esto es un total de 100,986 unidades. Es su mayor cifra en 27 meses. De enero a mayo del 22, la venta de autos sumó 453,509 unidades, un volumen del 0.89% inferior respecto a los primeros 5 meses del 2021. Antes de entrar en el detalle de toda la información vinculada con la protesta de los transportistas aquí en Ciudad de México, permítame un contacto inmediato con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Ya viaja rumbo a Chihuahua el exgobernador César Duarte Jaques. Estamos contigo. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Pepe. Y tras permanecer cerca de 4 horas en el hangar de la Fiscalía General de la República, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, ya fue trasladado a dicho estado para ser puesto a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos agravados. Durante su estancia en el hangar, al político de origen priista se le practicaron exámenes médicos para conocer su estado de salud, además de que se le notificó su situación jurídica y se prevé que la aeronave arribe a las 18 horas tiempo local, es decir, dentro de una media hora aproximadamente, esto allá en la capital chihuahuense. Pepe, el reporte. Para ser presentado inmediatamente ante el juez que llevará el proceso en su contra por estos agravios, por el tema del peculado y el desvío de fondos y, en fin, el haberse enriquecido siendo gobernador del estado y por otros delitos se le pueden imputar siempre y cuando no rebasen la petición que hizo Relaciones Exteriores para motivar que la autoridad estadounidense entregara a César Duarte, presunto delincuente. Así es, Pepe, y bueno, pues ahora sí concluyó la actividad aquí en el hangar, Pepe. Pues muchas gracias por la información y por los detalles. Ya estaremos allá en Chihuahua esperando que aterrice y ver qué va a ocurrir. Ya hablamos con el abogado Reyes Retana hace un momento. En este momento, el presidente de Estados Unidos
Joe Biden está dirigiendo un mensaje a su pueblo, a su nación, en relación con los tiroteos que, le digo, han proliferado en la última semana. 18 tiroteos en lo que va de los últimos 10 días. Dueños de armas en personas malas. Es más, debemos de tratar a las personas responsables, dueños de armas, con el respeto que merecen. También respeto los derechos de los dueños de armas legítimos. También, la segunda enmienda no es absoluta. Fue el juez Scalia que dijo que como los derechos de autobús, los derechos otorgados por la segunda enmienda no son sin límites, no son ilimitados, nunca lo han sido. Siempre han habido limitados sobre el tipo de arma que puede tener en América. Por ejemplo, ametralladoras han sido reguladas por más de 90 años. Y esto es un país libre todavía. Esto no es de quitarle los derechos a nadie. Trata de proteger niños y familias. Trata de proteger comunidades. Trata de proteger nuestro derecho, nuestras libertades de ir al colegio, al mercado, a la iglesia sin ser matado. Hay nuevos datos que han salido que dice que las armas son el asesino número 1 de niños en América. El número 1. Más que accidentes de carro, más que cáncer. Las últimas 2 décadas, más niños de edad de escuela han muerto en ataques de armas que policías. Más niños que policías activos matados por armas. Más niños que soldados matados por armas. ¿Cuánta más muerte debemos aceptar? ¿Cuántas vidas inocentes deben de perderse hasta que digamos basta? Basta. Sé que no podemos parar toda tragedia, pero esto es lo que pienso que debemos hacer. Esto es lo que pienso que la mayoría de las personas pensamos que debemos hacer. Las familias de Búfalo y en Uvalde, Texas, nos dijeron que hiciéramos. Tenemos que prohibir armas de asalto y cargadores de alta capacidad. Pues si no podemos prohibir las armas de asalto, debemos de subir la edad de 18 a 21 para esos que pueden comprarlas. Investigar los candidatos que quieren comprar más a fondo. Quitarle la protección a los fabricantes de armas. Atender la crisis mental. Y también tratar estas ideas racionales, de sentido común. Lo que significa es que debemos de reinstalar la prohibición de armas de asalto que se pasó en Congreso y con el apoyo del Congreso y la policía. 9 categorías de armas semiautomáticas como las AK-47 y AR-15. Y en los 10 años que fue ley, los asesinatos masivos disminuyeron. Pero cuando los republicanos dejaron que la ley pasara en el 2004 y esas armas se permitieron comprar de nuevo, pues incrementaron triplemente los tiroteos en masa. Hace un tiempo el inventor del AR-15, la familia, dijo que él estaría horrorizado si supiese que su arma se había utilizado para matar a niños en vez de en el campo de batalla, para cual fue diseñada. Basta. Debemos delimitar cuántas balas puede aguantar un arma. ¿Por qué en nombre de Dios debe de un ciudadano normal poder adquirir un cargador que aguante 30 balas? El daño fue tan devastador en Uvalde que los padres tuvieron que utilizar ADN para identificar sus propios hijos de 9 y 10 años. Basta ya, debemos de incrementar las investigaciones de personas que quieren adquirir armas, especialmente personas que tienen prohibiciones de alejamiento. Y estas son cosas que la gran mayoría de dueños de armas
armas están de acuerdo. Y debemos de tener leyes para mantener las armas bajo candado. El asesino de Sandy Hook vino de una casa llena de armas, pero tuvo acceso. Así adquirió las armas. Así mató a su madre y 26 personas, incluyendo 20 niños de primer grado. Tenemos una responsabilidad de asegurar esas armas. Cada dueño responsable está de acuerdo para asegurarse que nadie pueda tener acceso, que no sea la persona que tiene el derecho. Con candados seguros. Si no, deberá usted ser responsable. También leyes de bandera roja para que familia, maestras, policía pueda marcar o indicar qué personas pueden tener tendencias violentas para que todos estemos al tanto. Personas que pueden hacerse daño a ellos o a otros. 19 estados y DC tienen leyes de bandera roja. Y hasta hay una ley nombrada bajo mi hijo. En Fort Hood, Texas, en el 2009, 13 muertos, más de 30 heridos. En Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, 17 muertos, 17 heridos. En ambos sitios, muchos otros sufriendo. Las leyes de bandera roja, de alerta roja, podían haber prevenido ambos incidentes. En Uvalde, el asesino tenía 17 años cuando le pidió a su hermana que le comprara una arma sabiendo que él no podría hacerlo. Su hermana no lo hizo. Pero cuando cumplió 18 años, se compró 2 armas automáticas para él mismo, porque en Texas puedes comprar ambas armas, aunque no puedes comprar una pistola hasta que tengas 21 años. No puedes prohibir armas de asalto como debemos, o al menos subir la edad hasta 21. Mire, algunas personas dicen los de 18 años pueden servir en las fuerzas militares. Pero eso es con entrenamiento y supervisión. Los mejores expertos entrenados en el mundo. No me dudan que incrementar la edad no va a hacer una diferencia. Basta. Y quitemos la protección que muchas veces protege a los fabricantes de armas para que no se puedan demandar por los daños que han hecho. Es la única industria de este país que tiene ese tipo de inmunidad. Imagínese, si la industria tabacalera, ¿en dónde estaríamos hoy? La industria de armas, las protecciones que se le otorgan son ridículas y deben de terminar, y que no haya equivocación sobre el trauma psicológico que dejan las armas. Imagínese ser esa niña joven en Uvalde que le quitó sangre a su amiga para mancharse ella y hacerse un cadáver, hacerse muerta para evitar ser asesinada. Imagínese cómo sería eso para ella caminar por un colegio. Imagínense lo que tiene que ser para niños que experimentan este tipo de trauma en colegios a lo largo de Estados Unidos. Para tantos padres, poder abrazar a sus niños en la mañana sin saber que vayan a regresar. Lamentablemente, muchas personas no tienen que imaginarse eso. Hasta antes de la pandemia, había una serie causa de enfermedad mental en este país. Bueno, lo importante de este mensaje del presidente Joe Biden al Congreso de su país para que apruebe leyes más rígidas en relación con la venta y la comercialización de armas que tienen a Estados Unidos desangrado materialmente, se interpreta ya como una presión para que aprueben lo que el presidente Biden ha llamado ahora en su discurso desde la Casa Blanca, aprueben leyes sensatas para combatir lo que llamó la epidemia de violencia con armas de fuego que cobra vidas
cada día. Incluyendo Este discurso obedece al impacto que le ha causado al pueblo de Estados Unidos la masacre de Uvalde y también la que ocurrió ayer en un hospital de Tulsa, en Oklahoma, en el que un hombre mató a 4 personas y luego se suicidó en un complejo químico. asegurar que las armas están... Dice el presidente, no estoy en contra del derecho de poseer armas de fuego, pero esa enmienda que lo permite, la enmienda constitucional estadounidense, nunca ha sido absoluta. Pienso que los republicanos racionales en el Congreso han de trabajar con los demócratas para aprobar restricciones a los fusiles de alta potencia, los fusiles de asalto, como el usado por el asesino de Uvalde. Está Armando Guzmán en la línea telefónica, también desde la ciudad de Washington. Armando, muy atento a este mensaje, a este discurso. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Me gustaría que de verdad tuviera el mismo impacto que debería tener un mensaje presidencial de este tipo. Y como tú dices, vamos con la tercera masacre en las tantas semanas que llevamos. Pepe, llevamos 233 desde que empezó el año. 233. Y estamos apenas iniciando junio. Durante la semana entre lo ocurrido en Uvalde y lo ocurrido ayer en Tulsa, en Oklahoma, hubo 20 otras balaceras en las que por lo menos 4 personas murieron. En Oklahoma hubo otra durante la misma semana en otro pueblo llamado Taft, y ahí murió una persona y 7 más resultaron malheridas. Esto es absolutamente increíble. La misma gente de Estados Unidos se ha hecho insensible a todo esto, porque en realidad lo vemos con tanta frecuencia que empieza a dejar de ser noticia. Y el hecho de que el presidente esté hablando hoy es precisamente porque él sabe que lo que se está haciendo en la Cámara de Representantes en este momento, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, va a estrellarse a un muro republicano en la Cámara de Senadores. Porque esto no solamente es la cuestión de las armas, esto es también la cuestión político-electoral del próximo noviembre. Entonces los republicanos no tienen ningún interés en participar, ni en platicar, ni en negociar con el presidente. Y podría ser que estuvieran de acuerdo en más o menos taparle el ojo al macho, como decimos en México, y buscar una salida pequeña como la de aumentar la edad de la gente que necesita o que quiere comprar armas de fuego. Para darte una idea, el hombre que mató a 2 médicos, a una enfermera y a un visitante en Oklahoma ayer, fue y compró, era un tipo que estaba mal de la espalda, lo operó un médico, el doctor Preston Phillips, no quedó bien, el hombre quedó con dolor, y entonces regresó, fue y compró un rifle automático y fue y lo mató. Si hubiera habido algo razonable como lo que hubo alguna vez en Estados Unidos, y recuerdo que en México cuando hubo armas disponibles también había un periodo en el que te enfriabas de tener la cabeza caliente. Era básicamente eso, era un periodo de espera en el que si querías matar a alguien en un momento porque la rabia te llegó y te llegó lo humano, y quieres matar a alguien, vas y compras una pistola y la pistola no te la entregan hasta dentro de una semana o dentro de 15 días, cuando ya se te haya bajado la rabia. Y eso hubiera impedido ayer la muerte de este doctor, de un neurólogo famoso en Oklahoma. Pero este tipo de cosas que tienen sentido común no las quieren aprobar en el Congreso, porque entonces tendrían consecuencias políticas negativas para aquellos que continúan pensando que las armas son para ser distribuidas como si fueran caramelos. Y una cosa más, Pepe, el presidente inició su discurso de esta noche diciendo que la segunda enmienda no es absoluta. Te voy a decir, esa no es la forma de llegar a ningún acuerdo en ningún lado, porque lo que te van a decir es que no hay ningún cambio en la segunda enmienda, y la Asociación Nacional del Rifle, de las Armas de Fuego, es la defensora. Es muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo, y es una frustración que la gente ve, pero te digo, si hubiera suficientes votos, suficiente ánimo nacional para cambiar la segunda enmienda, ya la podrían haber cambiado. No la han cambiado porque ese espíritu nacional no existe para eso. Son los mismos estadounidenses
los que quieren seguir teniendo esta libertad con las armas, Pepe. Muchas gracias por este comentario a bote pronto, a partir del mensaje que ha concluido hace un instante, justamente en la Casa Blanca, el mensaje del presidente Joe Biden, quien incluso retrasó sus vacaciones para poder dirigir este discurso esta noche, sí. Cierto, sí, él debía estar en Delaware, tenía programado estar esta tarde ya en Delaware, esperábamos que eso ocurriera cuando anunciaron que a las 7:30 de la noche le hablaría al país con esto. Pues fue una sorpresa. Y si tú te das cuenta, una de las cuestiones que más frustración causa en todo esto, hace 3 semanas, un loco racista en el estado de Nueva York fue y mató a gente en un supermercado de población negra. Después, en Uvalde, fue un loco desquiciado, un adolescente que fue e hizo esta barbaridad. Otro loco, el día de ayer, en Oklahoma, que también va y mata al médico. El único común denominador fue que tú puedes comprar un arma de fuego con más facilidad de la que comprarías una cajetilla de cigarros. Así están las cosas, y eso es lo que quiere Biden y mucha gente razonable cambiar. Hay muchas dudas de que lo puedan hacer, Pepe. Muchas gracias, Armando Guzmán, desde Washington. Muy buenas noches para ti. Buenas noches, Pepe. Hasta pronto, hasta la próxima. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de los transportistas. Por supuesto, es importante. Bueno, le comento, ayer nos quedamos con el pendiente del paro, del bloqueo, la serie de bloqueos programados en puntos clave en la vialidad correspondiente a la Ciudad de México. Paro de transportistas reclamando a las autoridades un aumento de 3 pesos en la tarifa, que actualmente es de 5 pesos. Ellos están reclamando 8 pesos. Como la autoridad de la Ciudad de México les dijo que no, pues se fueron al paro. No hubo diálogo, decía ayer el líder de los transportistas con quien hablamos, Nicolás Vázquez Figueroa, nos decía, llevamos pues 60 días de disquemesas de diálogo y esto no avanza y estamos desde hace 3 años en problemados. Bueno, pues hoy se llevaron a cabo los bloqueos. Sin embargo, a las 10 de la mañana fueron dispersados, fueron evitados. Javier Navarro, tú tienes el detalle de la información. Adelante, Javier. Hasta este Zócalo de la Ciudad de México llegaron las marchas de transportistas que a las 7 de la mañana de este jueves bloquearon en 16 puntos la circulación vehicular en esta Ciudad de México y hasta 3 horas después fueron retirados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Tal y como lo habían anunciado, a las 7 horas iniciaron los cierres en la vialidad como en Periférico y Avenida Tláhuac, la calzada Ignacio Zaragoza y la Avenida Guelatao, la Avenida Constituyentes y el Paseo de la Reforma, Insurgentes Norte a la altura de Indios Verdes, Avenida Revolución y Doctor Gálvez, Miramontes y Tasqueña, Periférico Sur y Prolongación, División del Norte, entre otros puntos más. Con esto, se tuvo un severo congestionamiento vehicular en los accesos a la Ciudad de México, como en el cruce de Constituyentes y el Paseo de la Reforma, donde miles de personas resultaron afectadas por esta manifestación que, mencionaron, era por la falta del aumento a su tarifa de servicio. Que sí aceptaba que el aumento sería en el mes de mayo, el cuánto se estaba negociando. Pero ahora que salgan y que nos digan que nada de esto es cierto, eso no lo estamos tolerando y por eso este movimiento, esta manifestación. Fue hasta las 10 de la mañana cuando intervino la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Y con ello, de estos lugares los transportistas iniciaron las marchas con rumbo a la Plaza de la Constitución del centro de la ciudad, con lo que caminaron por las avenidas Constituyentes, la calzada de Tlalpan, Insurgentes, Ferrocarril Hidalgo, Paseo de la Reforma, calzada de Ignacio Zaragoza y otras más. En el Zócalo de la Ciudad de México realizaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer la postura que asumirían ante el anuncio de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que no se tendría incremento alguno a su tarifa de servicio. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, reportó para Grupo Fórmula, Javier Navarro. Gracias, Javier. Efectivamente, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que no habrá incremento en la tarifa del transporte como exigen, claro, los operadores. Esto a pesar del paro y los bloqueos. Mi gobierno ha mantenido siempre la disposición al diálogo
Y además hemos apoyado a los transportistas para mejorar el servicio del transporte y evitar el aumento de la tarifa. Ellos están pidiendo hasta 5 pesos adicionales por la tarifa. Y esto para nosotros es inaceptable. Nuestra responsabilidad es proteger la economía de las familias y mejorar la calidad del servicio de transporte público. Por eso quiero informarles que para evitar el aumento de las tarifas, desde 2020 hemos estado apoyando a los transportistas con un bono de combustible. Cualquier demanda de aumento debe estar asociada al cumplimiento estricto de un mejor servicio de transporte público para la ciudadanía. La mesa de diálogo está abierta, pero debe haber un compromiso para mejorar el transporte público de la ciudad. Voy a estar al pendiente e informándoles. Tenemos contacto con Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, con quien ayer hablábamos de cómo se preparaban los bloqueos de hoy. Se llevaron a cabo de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en que fueron dispersados. Nicolás, gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo estuvo la situación desde las 7 y luego a las 10 que se iban a ir hasta las 2 de la tarde? Esto no fue así. ¿Qué pasó, Nicolás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches a todo tu auditorio. Bueno, lo que pasó fue algo que también habíamos previsto, que posiblemente el gobierno de la ciudad, en un acto diferente, que ellos dicen que no hay represión, bueno, iniciaran esta situación de repliegues, de meter a ese cuerpo que se suponía desaparecido de granaderos. Quizás le cambiaron de nombre, pero son los mismos. La realidad es que se presentaron. El ánimo y la instrucción para todos los lugares en donde hubo algún bloqueo era no confrontarse. No vale la pena que salga una sola persona lastimada, del bando que sea. Entonces iniciamos marchas que se dieron para llegar al Zócalo capitalino. Mucha de nuestra gente ya cansada, gente de tercera edad también, bueno, pues se tuvo que retirar y llegamos un promedio de 600 personas al Zócalo capitalino para realizar una rueda de prensa y obviamente buscar el enlace con la gente del gobierno de la ciudad, entendiendo que vamos a buscar precisamente una sola solución a la problemática, dejando entrever también que obviamente nosotros habíamos cumplido con lo que se había acordado en las mesas de trabajo y que la parte del incumplimiento residía precisamente en las autoridades del gobierno de la ciudad. ¿Van a seguir ustedes con bloqueos una vez que traten de dialogar y, dado el caso, no haya tal entendimiento? Pepe, nos gustaría decirte que no, pero buscaremos alguna otra alternativa. No desdeñamos ninguna, pero tenemos la esperanza de que podamos construir algo. Después de haber realizado la rueda de prensa, hubo contacto con un funcionario del gobierno capitalino, quien enlazó ahí ya con los funcionarios de otro nivel, con la gente de la Secretaría de Gobierno, y el compromiso es que el lunes nos estemos reuniendo a las 13 horas con el subsecretario de Gobierno para ir analizando la situación. Escuchamos la rueda de prensa que dio la jefa de Gobierno. Creo que son las verdades a medias, también son mentiras a medias, y creo que sí ha habido apoyos, nunca lo hemos negado. Obviamente ellos mismos reconocen que es por una situación de la situación del incremento en el costo de los insumos que han tenido los transportistas, lo da en 2020, y obviamente se estableció, como te explicaba el día de ayer, que eran 4 meses para este año, porque en el 5º mes se daría el incremento de la tarifa. Fuimos nosotros al Zócalo capitalino para decirle que nosotros dábamos la cara para decir las cosas y establecer la mesa de trabajo que tuviera que ser. Incluso motivamos o dijimos que si el discurso o la reunión tenía que darse a puertas abiertas con los medios de comunicación para que fuera claro y transparente, no teníamos ningún problema nosotros en realizarlo de esa manera. ¿Para qué? Para quitar pretextos, para decir que no se discutió tal o cual situación, o que no se tuvieron los acuerdos en la mesa que nosotros afirmamos que sí se tuvieron. Entonces, todo está programado para el próximo lunes a la 1 de la tarde para reiniciar o retomar o intentar, pues, el diálogo que les lleve a ustedes a que les autoricen un incremento en las tarifas.
¿El incremento es negociable? Porque ustedes piden 3 pesos más añadidos a los 5. ¿Es negociable? ¿No podrían quedar en 6.50 o en 7? ¿Es negociable? Mira, Pepe, nosotros tenemos un parámetro y el gobierno de la ciudad presta el servicio de transporte pagando 13.50 por pasajero en los autobuses de la red de transporte público. De alguna manera hicimos los estudios y es eso, nosotros nos estamos poniendo en 8 pesos, ¿por qué? Porque ese es el mínimo para poder subsistir, pero hemos dejado en la mesa la propuesta, no esta vez, desde hace tiempo, por eso digo que tienen 2 años, un poco más, analizando propuestas, que pueda ser una situación combinada. Si hoy el transporte público que presta el gobierno del Distrito Federal lo subsidia con 8.50 y en otros casos hasta con más de 20 pesos, creo que es factible que pueda otorgar un subsidio. La situación no es exprimirle al pasajero los 3 pesos. Incluso está en el análisis, no de hoy, y es por parte de ellos, y la propuesta, nosotros la propusimos, ellos dijeron que lo iban a analizar, y según lo han venido haciendo, iban a ver con el gobierno federal para que las franquicias de Pemex en la Ciudad de México pudieran otorgarle al transporte público un descuento en el caso del pago del combustible. Entonces, la propuesta es buscar una solución. La situación es posiblemente también poder buscar una disminución en el costo del IEPES. No sé, lo dejamos en la imaginación incluso de la gente de la Secretaría de Finanzas, porque les dijimos, consulten ustedes, tienen a sus funcionarios en cada una de las áreas económicas para que nos puedan presentar una propuesta, porque no es necesariamente decirle al usuario, de tu bolsa salen 3 pesos. Siguen saliendo porque es del pago de los impuestos, pero al final de cuentas el usuario no lo ve. En Metrobús la situación es que hay un subsidio de poco más de 2,000 millones de pesos para este año, para poder prestar el servicio, teniendo un costo de 6 pesos el caso de Metrobús. Para todos los demás sistemas de transporte, puedes revisar cuál es el presupuesto de egresos que maneja la ciudad, y en el caso del metro son miles de millones de pesos. Entonces, ¿cómo a los transportistas que movemos más o menos 16 millones de viajes persona todos los días, nos dice que podemos prestar el servicio con 5 pesos? Se nos hace ilógico, incluso risible. Entonces nosotros tenemos la esperanza, quisiéramos de verdad que este gobierno fuera sensible y destrabáramos esta situación, y le decía a alguien, nosotros no queremos salir a bloquear, no queremos salir a marchar. Cada día que salimos perdemos ingresos y perjudicamos a quienes nos debemos, a nuestro público usuario. Queremos salir a trabajar, pero en condiciones que nos den la posibilidad de tener una vida digna, con un ingreso justo y digno. Eso es lo que hemos pedido y eso es lo que reiteramos como petición, Pepe. Pues muchas gracias, Nicolás Vázquez Figueroa, por permitirnos estar en este contacto. Vamos a quedar pendientes para lo que resulte de la reunión que sostendrán el próximo lunes a la 1 de la tarde para continuar con esta mesa de diálogo. Ojalá lleguen a un acuerdo por el bien de todos, y si no, pues nos avisas para tomar precauciones, porque habrá seguramente, como tú dices, pues otra forma de exigir que pueden ser nuevamente más bloqueos. Así es, Pepe, pues muchas gracias a ti por darnos este espacio, gracias a todo tu auditorio, y como dijimos, reiteramos esa disculpa a nuestros usuarios y a los usuarios de la vía pública. Gracias, hasta pronto. Es Nicolás Vázquez Figueroa. Hasta luego. Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, el que hizo cabeza, liderazgo y vocería para informar a la opinión pública a través de los medios de comunicación de cómo transcurrió la exigencia de incremento en el precio de la tarifa de los pasajes del transporte. Se refiere principalmente a los microbuses y a los autobuses que están concesionados. Nos permite una pausa muy breve. Volvemos enseguida con más información. Ya tenemos el contacto, la comunicación con mi compañera Sara Pablo. Hoy el presidente de la República dio varias noticias en la mañanera, como acostumbra. Van más de 800 mañaneras y 800 días de información presidencial. Pero en fin, hoy ¿de qué habló el presidente, Sara Pablo? Habló de las elecciones del próximo domingo en 6 estados, habló de la mamá del Chapo, habló de su enemistad con los expresidentes, habló de medio ambiente. Dijo que no hay de qué preocuparse para las elecciones del próximo domingo, que todo está en calma. Adelante, Sara, te escuchamos.
Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. A unas horas de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay condiciones de seguridad para que los ciudadanos salgan a votar en las 6 entidades y hasta ahora no existe ningún reporte de que no se vaya a instalar alguna casilla. Dijo que de cualquier modo la Guardia Nacional pues estará pendiente para brindar protección a los ciudadanos. No hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla. No hay ningún indicio de violencia. De todas maneras, la Guardia Nacional va a estar pendiente. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy aclaró que sus diferencias con los expresidentes no son personales, sino de carácter político. Dijo que ellos pues no son sus enemigos, sino sus adversarios y tampoco los odia. El presidente de la República pues relató cuáles son las diferencias con cada uno de ellos. Por ejemplo, con el expresidente Carlos Salinas, pues dice es el padre de la desigualdad moderna. Con Ernesto Zedillo, su diferencia principal radica en que optó por rescatar a las clases más altas, surgiendo así el llamado Fobaproa. El presidente de la República también dijo que la diferencia que tiene con el expresidente Vicente Fox, pues es que ayudó a cometer el fraude electoral y además pues decepcionó a todos porque se esperaba un cambio. Por supuesto, a Felipe Calderón le achaca el robo de la presidencia de la República en el 2006 y Enrique Peña Nieto dijo actuado con desparpajo y corrupción. Decirte también, Pepe, que el presidente dijo que si se los encuentra en la calle, pues probablemente no los salude porque en lo personal no tiene nada contra ellos, pero políticamente sí le afectaría. Nosotros no tenemos enemigos, no es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, el expresidente Fox, ni el expresidente Zedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos. Pero de ahí a que yo les tenga odio, no. Si me encontrara yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, sí, a lo mejor lo saludaría, a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente. Pero en lo personal es otra cosa. Lo que sí, que el presidente López Obrador defendió aquel saludo a la mamá del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Un familiar de un delincuente, ¿sí?, si no está enjuiciada y si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto. Miren, en la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere su madre, se le puede permitir ir al velorio. Esas son cosas mayores, las mamás, los hijos. Eso no lo van a entender nunca y además no crean que estoy muy preocupado. Dijo el presidente que este asunto del perdón pues es algo que los conservadores no entienden ni entenderían. Pepe, el reporte que tengo. Completo y copeteado, desde luego. Sara Pablo, ¿qué dijo de la cumbre? ¿Va a ir o no va a ir? Porque hay información, trasciende en algunas columnas políticas que el presidente ya tomó la decisión de no ir, que va a mandar a su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. ¿Qué se ha comentado al respecto, Sara? Bueno, el presidente López Obrador pues ha sido muy claro en su postura y así lo dijo esta mañana, que si no se invita a todos los países, él no asistiría a esta cumbre de las Américas. Él todavía hoy
pues dijo que no hay prisa para definir su asistencia debido a que sigue a la espera de una respuesta del gobierno de Estados Unidos a este planteamiento. Aclaró que no es un pleito o confrontación, ya que existen relaciones de amistad, y el presidente Biden pues es una persona con mucha experiencia política, un buen gobernante y conciliador, y se ha comprometido a tener una relación bilateral basada en pie de igualdad. Dijo el presidente, pues ya conocen mi postura y todavía hay tiempo para expresarla. Pues vamos a esperar la respuesta de lo que estamos planteando, pero insisto, no hay prisa, estamos muy cerca, hay varios vuelos afortunadamente a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles, y es hasta la semana que viene, es hasta el miércoles, es miércoles, jueves y viernes, y termina el viernes por la tarde, noche, y ya me quedaría allá y regresaría hasta el sábado. Si voy, ahora si no voy, nos va a representar, México va a estar presente, nos va a representar el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pues sí, es por la postura que ha asumido Estados Unidos, hasta donde se sabe que no se invitará a todos. Es de esperarse que el presidente López Obrador no asista, pero todavía no lo dice abiertamente, Pepe. No, y esperemos que nos enteremos, nos informen rápidamente. Que estés muy bien, Sara. Muy buenas noches. Hasta luego, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a la cumbre, ¿qué ha dicho el presidente de Argentina? Pues que él sí va. Él había dicho, si no invitan a todos, no voy. Ahora dijo, pues siempre sí. Armando Guzmán cambió de opinión el presidente de Argentina. ¿Cómo te va nuevamente en Washington? Te saludo. Buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Durante todo el día se ha especulado aquí en Washington acerca de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya tomó la decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas la semana próxima en Los Ángeles, California. Esto ocurre en medio de varias situaciones que son coincidentes. Y date cuenta. Por un lado, Juan González, el encargado de la política hemisférica en el Consejo de Seguridad Nacional, decía e insistía ayer en que el presidente Biden tenía un interés muy grande en que personalmente, ese interés personal de que el presidente de México estuviera presente en la cumbre. Es cierto que lamentan mucho si el presidente decide no venir a la cumbre, eso es cierto. Lo que ocurrió es que el presidente Biden no le llamó por teléfono al presidente López Obrador, pero sí le llamó por teléfono al presidente de Argentina, al presidente Fernández. Y al presidente Fernández, que había amenazado con no venir, lo convenció de que viniera. Y entonces estará aquí. No solamente eso, sino que lo invitó para que regresara en julio a una visita de Estado que también ocurrirá. Otro que está viniendo es Bolsonaro, de Brasil. Jair Bolsonaro, que había amenazado con no venir porque supuestamente el presidente Biden le había hecho el feo en la cumbre del G20 y eso no le había gustado. Y entonces la Casa Blanca le dio todas las seguridades y de que eso no volvería a ocurrir, de que él tendría toda la atención del presidente Biden cuando se encuentren. Ahora, todo esto está ocurriendo también mientras se publican varias cosas en esta ciudad, sobre todo entre los think tanks, como la institución Brookings, en la que se hacen consideraciones acerca de lo que el hecho de que el presidente de México no venga a esta cumbre representaría como golpe político interno para el presidente Joe Biden, porque no solamente cómo se vería ante el continente o cómo se vería ante México, sino cómo se vería ante el país entero y ante lugares como el estado de Florida, en que vienen las elecciones de medio término que son cruciales para los demócratas y cruciales para Biden. Si el presidente de México decide no venir, esto no le va a ayudar al presidente Biden. Por otra parte, se dice que es muy curioso que el presidente mexicano nunca haya tenido las mismas posiciones y haya hecho tanto énfasis en que se hiciera caso de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba en los 2 años que compartió con el presidente Donald Trump. Eso nunca lo mencionó. Y por otra parte, también se dice que lo que ocurrirá ahora podría tener un impacto en la relación. Es cierto que en esta Cumbre de las Américas se discutirán muchas cosas importantes como la inmigración y las ideas que el presidente López Obrador tenía ahí. Pero lo que se dice en Washington también es que cuando decides no sentarte a la mesa, simplemente las consecuencias son que no estarás en la mesa.
Y eso es lo que se dice hoy en Washington. Pepe. Gracias Armando. Sigue siendo incógnita pues la presencia o ausencia del presidente de la República, aunque el de Argentina ya va a ir, según se anunció. Adelante, José Luis Arévalo, ¿tienes más? ¿Recuerdan ustedes todo lo que hablamos previo a la revocación de mandato sobre la propaganda a favor de votar de que se quedara el presidente López Obrador en las calles de la Ciudad de México? Bueno, pues al menos, y de otras partes de la República, al menos 401 espectaculares para promocionar el pasado ejercicio de revocación de mandato se adquirieron, pero mediante operaciones con terceros o prestanombres. Esto lo detectó la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la cual de manera preliminar halló diversas irregularidades al fiscalizar los gastos que se utilizaron en ese ejercicio. El órgano electoral detectó también que algunos contratantes de los anuncios espectaculares pues recibieron depósitos en efectivo para que pudieran solventar el gasto de estos anuncios e incluso encontró transferencias desde el extranjero. Así que pues ahí está ya las dudas que había sobre estos anuncios previos a la votación de la revocación de mandato. Vamos a una pausa y regresamos con todas las noticias y todas las voces. Tenemos comunicación con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Luis Carlos, un saludo muy cordial, viene muy a cuento, muy necesario solicitarte tu análisis del panorama que se prevé para el próximo domingo electoral. La importancia de estas elecciones con miras a 2024, qué tanto va a pesar, qué es lo que hay que fijarnos. Un saludo muy cordial. Pepe, gracias, buenas noches. Sin violar la ley electoral y de la veda, que estamos obligados todos, haré alguna reflexión del domingo y del qué significa para el futuro inmediato del país. Primero, creo que en lo general el próximo domingo será una elección bien organizada por el INE. Alrededor de las 10 de la noche tendremos los resultados de los conteos rápidos y sabremos quién habrá ganado, salvo quizá en Durango, donde la elección está muy cerrada. Y puede ser el caso que ahí no lo sepamos todavía el domingo. 2, la gente participará de manera cívica. 3, creo yo que sí hay riesgo en un par de entidades, que son Durango y Tamaulipas, de que la probable presencia del crimen organizado en algunas zonas de esas dos entidades pudiera en algún momento del día generar algún conflicto, algún tipo de violencia, algún zafarrancho. No debemos descartarlo, ojalá no ocurra, pero es probable que sí ocurra, Pepe, desafortunadamente. 4, salvo estas dos entidades donde los números están muy cerrados, en el resto de las entidades las elecciones van a acabar seguramente muy abiertas y por esa razón seguramente no habrá problemas de aceptación del resultado por parte de los perdedores, pero no descartes que aún en algunas de ellas haya 2 candidatos o 3 que digan que ganaron la elección. Siempre ocurre. Ahora, ¿qué va a pasar a partir del lunes? Creo yo que al margen de cuántas elecciones gana uno u otro partido, Morena será el ganador neto. Seguramente ganará 4 de las entidades en disputa, puede ser hasta 5, y por lo tanto se va a consolidar como el partido hegemónico regional con 20 o 21 gubernaturas. Este crecimiento, Pepe, por cierto, se ha dado en los últimos 5 años. Nunca en la historia moderna de México habíamos tenido este crecimiento. Cuando el Partido Acción Nacional empezó a ganar gubernaturas, cuando llegó a la presidencia de la República, no superó 10 u 11 gubernaturas en esos 2 sexenios que gobernó desde Los Pinos. Entonces, esto te dice la potencia que trae Morena, que va a duplicar el récord que tuvo el PAN. El PRI, pues sabemos que tuvo 32 gubernaturas durante buena parte del siglo XX y luego a partir de 1989 empezó a declinar. Pero digamos, durante los años más fuertes de Peña Nieto, los 2 primeros años, el PRI tuvo 20 gubernaturas, 21 gubernaturas, tal forma que Morena pues ya está emulando los años gloriosos del PRI de forma muy rápida. Ahora, esta es, digamos, la penúltima parada electoral antes de 2024. Se eligen 6 gobernadores, en 2023 solo son 2.
gubernaturas, 2 muy importantes que son Estado de México y Coahuila, pero ya fuera de eso, lo que viene es 2024. Claramente, quien gane este domingo implica que le dará a ese partido Morena más fuerza territorial para poder ganar en 2024. Pero también es necesario decir que se trata de elecciones diferentes y que claramente después de esta elección del domingo, yo creo que sobre todo la oposición se tiene que replantear qué va a pasar. Si le va mal, o sea, si solo gana una gubernatura, tendrán que ver cómo van a replantear su coalición, cómo van a replantear su narrativa, sus estrategias. Si ganan 2 gubernaturas la oposición este domingo, creo que parcialmente podrán cantar algún tipo de éxito. Si ganaran 3 sería un éxito completo, lo cual no creo que ocurra. Y para Morena, seguramente si ganan 4 o 5 clamarán victoria, se sentirán muy seguros hacia 2024. El presidente sentirá que su fuerza política nacional sigue funcionando bien, que Morena es una buena maquinaria electoral, de tal forma que así es como se ve el panorama para el futuro. López Obrador, después de este domingo, concentrará más poder, más gobernadores de Morena significa menos contrapesos regionales al poder presidencial, de tal forma que esto empodera a López Obrador más, sí, aunque por otra parte, el hecho de que estemos ya en la segunda mitad del sexenio también genera un proceso de declive del poder presidencial. Así veo las cosas, Pepe. Sí, en este momento Morena, digamos que gobierna el 46% de la población nacional. Si llega a ser Pepe, exitosa su cruzada electoral el próximo domingo en cuando menos 5 estados de la República, ese porcentaje se elevará de manera sensible y es la ocupación territorial, viendo lo que tú señalas, viendo la evolución del 2024 para la presidencial. Así es, Pepe, así es. Por supuesto que así es, de tal forma que, bueno, pues estamos en un proceso de un cambio político en donde un partido está en ascendencia. Yo creo que esta es, digamos, el último empujón para arriba. Tampoco puede dominar las 32 entidades, de tal forma que, bueno, pues esta es la penúltima parada hacia 2024. Quiero decirte, Pepe, que el próximo lunes vamos a estar a un año, solo a un año de que en los hechos políticos empiece el proceso electoral 2024. ¿Por qué lo digo? Porque cuando acabe la elección del próximo año, o sea, en un año, ya los partidos estarán muy listos para empezar el proceso de selección formal de candidatos, ya estará el proceso de sucesión presidencial de forma abierta, de tal forma que desde un punto de vista político estamos a un año de que empiece ya la última fase del sexenio, lo cual habla de que pues ya estamos con el reloj tic-tac, corriendo en contra de la presidencia de López Obrador y a favor del proceso de sucesión presidencial, que como pintan las cosas hoy, es probable que Morena lo gane con la información de hoy. Eso puede cambiar, sí, pero los números que veremos el domingo pues le dan más probabilidad a ese partido político de retener la presidencia, aunque no sea todavía una ley escrita en hierro. Gracias, doctor Ugalde, gracias. Estaremos en contacto contigo el próximo domingo en la transmisión informativa especial de Grupo Fórmula sobre el tema de las elecciones en 6 estados, en una cobertura total en la que tú, por supuesto, estás invitado como participante. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. No se pierda este esfuerzo informativo, 6 de la tarde a 8 de la noche, luego con Joaquín López Dóriga de 8 de la noche a 10 de la noche y con Enrique Muñoz de las 10 de la noche a las 11. Y desde temprano, pues estaremos transmitiendo con Manuel Feregrino. Estaremos también en contacto con Azucena Ureste a las 8 de la mañana. Bueno, usted estará en contacto con ellos, nosotros escuchándola como parte de la audiencia. Jaime Núñez a las 7 de la mañana abrirá la transmisión, le dije ya Manuel Feregrino, y así estaremos dándole a usted la información en cobertura total. Vamos a una pausa. Tú tienes algo más, José Luis Arévalo, sobre el asesino de Viridiana y sobre la captura del probable feminicida de Erika Sánchez. Adelante. Así es, Pepe. 2 feminicidas han sido detenidos. La Fiscalía de Oaxaca, por un lado, informó
sobre la detención del probable responsable del feminicidio de Erika Sánchez, una trabajadora hotelera que usted debe recordar fue asesinada en Playa del Carmen en junio del 2019. Bueno, pues la dependencia explicó que logró ubicar a un hombre identificado como Guillermo Jorge López Montiel, esto en las inmediaciones del periférico de la zona metropolitana de Oaxaca, con lo que pudo cumplimentar esta orden de aprehensión que existe en su contra. Este hombre agredió a la mujer con un arma blanca y la mató el 15 de junio del 2019. Y por otro lado, Juan Carlos N., o mejor conocido como Greek N., presunto responsable del asesinato de la joven Viridiana Moreno, cuyo caso desató movilizaciones sociales en distintas zonas de Veracruz, pues también es señalado como feminicida de esta joven de 22 años y fue detenido en Querétaro como resultado de una operación conjunta en coordinación entre las fiscalías de Querétaro, Veracruz y Morelos. Así que 2 detenciones. Corte y volvemos. Tenemos en este momento un enlace con el maestro Alfonso Zárate, periodista, por supuesto. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una firma especializada en estrategia de comunicación política. El maestro Alfonso Zárate escribe todos los jueves su columna en el periódico El Universal, Los Usos del Poder, y colabora con este espacio de noticias. Bueno, pues ya escuchábamos. Saludo, por supuesto, a Alfonso antes que nada. Alfonso, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Mira, igualmente, escuchábamos hace un momento lo comentado por Ugalde, Luis Carlos Ugalde, sobre el tema previo a las elecciones, que también hay que añadirle otro factor, el tema de las filtraciones, de los sonidos entre la gobernadora de Campeche, el líder nacional del PRI, el también campechano, líder nacional del partido Tricolor, etcétera, y es un lodazal. Alejandro Moreno Cárdenas, me refiero, es un lodazal, van y vuelan los misiles apestosos, pestilentes, decíamos ayer, así se ven los políticos como puercos en lodo. Danos tu opinión de todo esto, por favor, creo que es importante. ¿Cómo no, Pepe? Me gustaría, por una parte, identificar y caracterizar a los personajes de esta trama. Por un lado, el senador Manuel Velasco Cuello, el mensajero, exgobernador de Chiapas, que contribuyó con recursos ilícitos al proyecto partidista de López Obrador. El portal Latinos, que dirige Carlos Loret, difundió los testimonios de los sobres con dinero en efectivo que entregaba el enviado de Velasco Cuello, David León, a los hermanos de Andrés Manuel. Un asunto, por cierto, al que se le ha echado tierra encima, pero que contribuye a explicar la extraña alianza de López Obrador con Velasco Cuello y con el Partido Verde, que es quizá el mejor ejemplo de la pudrición de los partidos políticos. Y detrás de Manuel Velasco, desde luego, está el Niño Verde, Jorge Emilio González, y está también Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, quien, como se muestra en la filtración, necesita de Velasco para enviarle la advertencia a Alejandro Moreno. Y ya hablando de la filtración, hay que decir que Manuel Velasco asumía que podía estar siendo grabado. De ahí lo que le anticipa a Alejandro Moreno, que le hablaría en clave, una clave, por cierto, muy elemental, como de un adolescente. Y otro de los protagonistas es Alejandro Moreno, presidente del PRI, exgobernador de Campeche, impuesto allí por Enrique Peña Nieto, y cuya postura vacilante respecto al presidente y Morena generaba desde un principio muchas sospechas sobre su intención de enchufar al PRI a la locomotora de Morena. De ahí ese apodo de AMLito y de que se hablara del primor. En el diálogo difundido, Alejandro Moreno tiene la ventaja de que sabe que está grabando la conversación y entonces se presenta como un paladín de la democracia, con una enorme valentía, dice que le sobran huevos y suelta su frase de que primero está México. Alejandro Moreno queda exhibido, creo yo, como un personaje procaz, corrupto, y queda muy debilitado. En un partido serio ya estaría en curso su renuncia o el proceso para destituirlo. Pero detrás de estos dos personajes está Adán Augusto y su jefe, el presidente López Obrador,
que aclaró, por cierto, en la mañanera de ayer, que no se había reunido con el senador Velasco en 2 o 3 años, pero una aclaración innecesaria, porque en los audios no se dice que el senador Verde se haya reunido con él, sino que lo mandó llamar a Adán Augusto y le pasó el mensaje del número 1. Adán Augusto tenía que llegar a Gobernación para hacer lo que Olga Sánchez Cordero no sabía o no quería hacer, el manejo descarnado del poder. Y está también la gobernadora Laida Sansores, la encargada de difundir las grabaciones, que por cierto, algo que se ha omitido en la mayoría de los análisis, es la hija de uno de los personajes más oscuros y más corruptos en el PRI, Carlos Sansores Pérez. En aquellos días, Pepe, tú lo recordarás, cuando lideraba el Senado, se decía que Sansores no era de Campeche, sino que Campeche era de Sansores. Ahora bien, ¿qué lectura hacer? Número 1, que todos espían y que todos se espían, pero que estamos ante un gobierno que, aunque siempre lo ha negado, espía a sus opositores y hace un uso perverso de esas grabaciones. 2, nos muestra las amenazas desde la Secretaría de Gobernación, según esto, ordenadas por el propio presidente de la República, para doblar a Alejandro Moreno y llevarlo a entregar los votos que necesitaba Morena para aprobar la reforma eléctrica. La difusión de los audios parece confirmar que, en efecto, el gobierno va a ir con todo para golpear a quienes sea necesario para alcanzar sus fines. 3, que la jugada para doblar a Alejandro Moreno incluía la aprobación de la contrarreforma eléctrica, pero también la ruptura de la coalición Va por México, clave para la elección presidencial de 2024. Y a cambio, Alejandro Moreno o el PRI iba a obtener algunos beneficios. En la conversación, Alito dice, no cumplieron ningún acuerdo, y queda la duda de a qué acuerdos se refiere Alejandro Moreno. 4, que sello de la casa, las denuncias escandalosas se quedan en filtraciones y espectáculo, pero no se procesan institucionalmente. 5, la grabación muestra a Adán Augusto, el número 2, más allá de su fachada de negociador, como un secretario de Gobernación duro, haciendo lo que Olga no estuvo dispuesta a hacer, utilizar las amenazas para doblar al líder del PRI, pero también muestra que el miedo de los priistas fue superado por el pragmatismo político y que la posibilidad de un arreglo entre Morena y el PRI se aleja. 6, desnuda los viejos usos del poder, el manejo cínico de amenazas para lograr los resultados que necesitan. Y finalmente 7, anticipa, creo yo, lo que viene, la rudeza que acompañará todo este proceso que concluirá con las elecciones federales de 2024. Gatopardismo, todo cambia para seguir igual, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Alfonso Zárate, como siempre. Un saludo muy cordial. Un abrazo para ti. Gracias. Vamos a una pausa muy breve. Volvemos enseguida. Esta tarde, Porfirio Muñoz Ledo volvió a hacer noticia. Ha acusado al presidente López Obrador de contubernio con el narcotráfico. Muñoz Ledo comparó el gobierno de López Obrador con el Maximato y señaló que Morena concluya como un movimiento de degeneración nacional. Así lo dijo. Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con narco no es heredable. No es heredable. Porque estos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar. Ya no va a necesitar el narco del presidente. Es un tema moral, un tema de análisis político. Y él se va a olvidar. Va a prescindir del presidente. Y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores. Y que tarde el proceso para que llegue a un armazón de otro tipo. En este encuentro también criticó la reforma política del presidente López Obrador, que propone reducir 30% el financiamiento a los partidos políticos. Pausa, volvemos. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás.
A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.